Bienvenidos, bienvenidas a Somos Brückenbauer, Somos Puentes, un programa de podcast que visibiliza las historias de los expertos retornados pertenecientes al programa PMD de la Agencia Alemana para la Cooperación y el Desarrollo, GIZ. Hoy estamos con Roger David Castillo, un invitado muy especial. Te saludamos, Roger, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Sí, bien, gracias. Roger, cuéntanos, ¿en qué lugar del mundo estás? Me encuentro en Tübingen, que es una ciudad cerca a la capital del estado de Baden-Württemberg, que es Stuttgart. Eh, pues muchos la conocen porque es la sede de Mercedes-Benz, de Porsche, Bosch, entre otras empresas. Roger, ¿cómo te describirías profesionalmente? ¿Como un científico, como un médico, como un doctor? ¿Cómo te gusta que te llamen? Yo creo que puedo decir como científico, porque es pues la pasión por la ciencia desde niño, desde que estaba en el colegio, hasta ahora, pues que ya estoy terminando mi doctorado. Eso es muy interesante. Hablemos de esa pasión por la ciencia. ¿Qué nos podrías contar? Pues yo creo que nació cuando pues era muy pequeño. Había un programa en mi época que se llamaba El Mundo de Big Man, que era como un científico que hacía experimentos y a veces le pedí a mi mamá para replicar los experimentos en la casa. Eran como experimentos caseros y creo que siempre era muy curioso con las cosas porque quería saber cómo funcionan. Y en ese tiempo me gustaba algo como de astrofísica, o sea, planeaba algún día como ser astronauta de niño, entonces desde ahí nació como esa pasión por las ciencias. ¿Algún accidente que haya sucedido en alguno de esos experimentos en casa? Un vidrio roto, un ojo morado. Afortunadamente no, pero creo que mi mamá se divertía comprando las cosas. Contémosle a la audiencia, contémosle al PMD, a la GIZ y a todos esos nuevos, a esa nueva audiencia que vamos a tener con estos podcasts. ¿Cómo llega Roger y por qué llega a Alemania, a Tübingen? Bueno, yo creo que fue un proceso un poco largo porque la idea de estudiar fuera de Colombia empezó desde que estaba en el pregrado. Pues mi supervisora de tesis, que es la doctora Mariela Urbano, eh, fue como un tema de bueno, microbiología y genética que estaba muy interesado y eran muy pocos los grupos que se podían hacer en Colombia esos estudios. Entonces empezamos como a buscar algunos laboratorios en Canadá primero, en Europa y eh, surgió la posibilidad de hacerlo en la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Entonces yo terminé mis estudios de pregrado en la Universidad de Sao Paulo, hice mi tesis y pues es un área que me gusta mucho, que todavía la estoy trabajando. Y bueno, en ese tiempo tuve mi tesis laureada entre la Universidad de Nariño y la Universidad de Sao Paulo. Luego ya mi director de tesis eh, en Brasil me ofreció la maestría. Entonces también fui seleccionado por una beca que se llama CAPES, que es del gobierno brasilero en esa época. Y terminé mis estudios de maestría también en la Universidad de Sao Paulo. Y luego yo quería como continuar por esa línea, pero sí tenía un interés de ir a, bueno, Norteamérica o a Europa. Entonces tenía tres opciones. Una era en Estados Unidos con la Universidad de California y Fulbright. Tenía otra opción en Singapur, también con el mismo tema, y la Universidad de Tübingen aquí en Alemania. Entonces, mi profesor en Brasil conocía al profesor, quien es ahora mi supervisor en el doctorado, porque él estuvo en Brasil como profesor visitante hace unos 15 años más o menos. Entonces, había como esa conexión previa. Ahí decidí por Alemania porque la entidad con la que tengo la beca es DAD,
y es una entidad excelente en todo sentido y tampoco pues tienen como una exigencia además de graduarse. De pronto pues las publicaciones científicas están ligadas a la tesis, pero no hay como una exigencia de, por ejemplo, retorno a Colombia como si lo tienen algunas entidades como la Fulbright o Colciencias. Sí, hay un programa de Colciencias que se llama, del gobierno que es Ceiba, entonces sí hay pues algunas exigencias. Entonces, esa es la razón por qué escogí Alemania. Qué bien, queremos conocer un poquito más de ti y de Tübingen en Alemania. Nos gustaría que nos cuentes esos primeros días en Tübingen, cómo fueron y cómo Roger empieza a hacer una vida social, si la tiene, en Tübingen. Sí, bueno, yo estuve en Múnich antes de venir a Tübingen estudiando alemán. Ese era parte del programa del DAD. Estuve 4 meses en Múnich y fue una experiencia muy buena porque es una ciudad muy bonita. La gente, aunque tienen la fama de que son más cerrados, la percepción que tuvimos es de que eran pues más abiertos, estaban acostumbrados como a la cultura internacional. Y pues muchos de los colegas con los que estudiábamos alemán eran de todo el mundo. Y ya cuando llegué a Tübingen, sí sentí como que, como era un lugar más pequeño, una ciudad con alrededor de 90.000 habitantes, aunque es muy internacional, tiene más o menos más de 30.000 estudiantes. Es una de las ciudades con más gente joven en Alemania. Sin embargo, tuve la percepción de que la gente es un poco más cerrada, ¿no? En esta zona, sobre todo los chicos el- las chicas que son de ciudades más pequeñas son un poco más cerrados. Y, y sí creo que demoró un poco más para formar como amistad o tener más confianza con los colegas, pero es algo que se logra. Me gustaría saber, teniendo una experiencia en Brasil ya de un científico, una experiencia internacional, ¿cómo fue la adaptación en Alemania eh, con las metodologías o conocimientos con los que te confrontabas en una primera etapa? Yo creo que en cuestión técnica no fue difícil porque el tema es parecido. Sin embargo, como el desarrollo o digamos, los recursos que tienen las universidades en Alemania son muy grandes. Entonces, tienen recursos a disposición eh, para hacer pedidos cuando, no, cuando lo necesitemos. Entonces, digamos, si en Brasil o en Colombia dura mucho más, necesitábamos algún reactivo, podría demorar 1 o 2 semanas en Brasil. En Colombia he escuchado que más o menos 2, 3 meses o hasta más. Y aquí muchas veces en un día o menos. Entonces es una diferencia muy grande en ese sentido. Y también la capacidad de equipamientos. Hay muchos equipos como a disposición si se necesita algo muy específico. Hay en la universidad. Entonces, lo que se puede hacer está como a disposición, se lo puede usar y, y es algo que ahorra mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo admiro mucho a los científicos en Colombia o en Sudamérica en general porque hacer ciencia de punta es muy difícil, ellos tienen que esperar mucho tiempo, eh, los recursos no los tienen a la mano comparado aquí. ¿Cuál es ese proyecto insignia en el cual has participado y del que te sentís orgulloso? Yo creo que el tema es más o menos el mismo, desde el pregrado hasta ahora el doctorado, que es con moléculas que tienen potencial farmacéutico, que es producido por un grupo de bacterias que se llaman actinobacterias. Entonces, ese tipo de moléculas son muy versátiles. Hay algunas moléculas que son antibióticos, otras que son
antifúngicos, otras que son antivirales, otros que son inmunosupresores o son reguladores de colesterol o antitumorales. Entonces, si nosotros vamos a la farmacia, muchos de los productos que nos receta el médico, son producidos por este grupo de bacterias. Incluso mm, algo muy conocido para quimioterapia se llama doxorubicina, que es un antitumoral que lo produce una bacteria del grupo que yo estudio. Entonces, el potencial que tienen estas bacterias es muy grande porque no solo producen una, sino hay algunas especies que tienen hasta 30, se llaman, la organización genética se llaman clusters, entonces hay un potencial muy grande. Una bacteria puede producir una gran cantidad de moléculas que tienen un interés farmacéutico. ¿Dónde encontramos estas bacterias? ¿Dónde están? ¿De dónde las sacan? ¿Cómo las investigan? Ellas, lo más usual es encontrarlas en el suelo. Eh, Muchas veces si vamos al bosque y está lloviendo, a veces sentimos como un olor, así decimos, bueno, huele a tierra mojada. Em, ese tipo de moléculas que olemos, bueno, se llama geosmina, pero hay un proceso que es un poco más complejo, son esas bacterias. Ellas viven como en lugares con mucha humedad, con mucha materia orgánica, normalmente en bosques, pero también se encuentran en el mar, en lugares marinos. Hay actinobacterias que están asociadas a corales. Por eso es importante, porque no solo hay como un interés de farmacéutico, sino hay una importancia ecológica. Entonces, si los corales mueren, también mueren ese tipo de bacterias, porque ellas viven en simbiosis, se llama, o sea, en relación con esponjas, con otro tipo de organismos de los corales. Entonces, no solo están en el suelo, sino pueden estar en el mar también. Un poco, digamos, claro, no en el mar, pero en la tierra, un poco lo que pasa con los hongos, como esa importancia de la función que cumplen los hongos con otros seres vivos en los ecosistemas. Exacto, sí. Incluso, pues hay muchos hongos que también producen moléculas de interés, por ejemplo, penicilina, que es la más conocida, entonces la produce un hongo. Y sí, cada especie tiene pues una función en un ecosistema, entonces así no los veamos, los microorganismos pues son muy importantes para muchos ciclos de la vida. Fijación de nitrógeno, bueno, viven en simbiosis. Incluso nosotros tenemos más microorganismos que células humanas en nuestro cuerpo. Entonces hay una línea muy interesante que es estudiar el microbioma, que es el tipo de bacterias que viven en nuestro cuerpo. Entonces, qué tipo de bacterias viven en la piel, qué tipo de bacterias viven en la boca o en el tracto digestivo, qué pasa con los microorganismos de las personas que tienen un tratamiento como muy fuerte de antibióticos, o qué pasa con las personas que tienen obesidad o tienen alguna enfermedad si la microbiota es diferente. Entonces es algo que se estudia actualmente. ¿Cómo llegas al PMD? ¿En qué contexto? Y cuéntanos qué estás haciendo en el PMD, qué son las misiones que haces. Queremos conocer esa relación que has forjado, si la has forjado tú, entre la Universidad de Nariño y la de Tübingen. Bueno, yo recibí un correo del DAD, que es mi entidad que financia mi doctorado, que en Berlín iba a haber como una reunión de la GIZ, que es pues la entidad a la que pertenece el programa de CIM, y a la cual pues contacté a Mónica, que es la coordinadora para Colombia, y había un cupo disponible, creo que era el último para mí, entonces
fui a Berlín a la conferencia y me pareció muy interesante los programas que ellos tienen para personal calificado que vive en Alemania y que está interesado en hacer proyectos o retornar a sus países de origen, entre ellos Colombia, y hacer algo pues, por el país, que es como el lema del 6M, ¿no? One person make a difference, o sea, como una persona hace la diferencia. Y ahí, pues una de las ideas que yo tenía era hacer como transferencia de tecnología con la Universidad de Tübingen y a la Universidad de Nariño. Y era justamente eso, hay enzimas que nosotros tenemos a disposición, digamos, siempre, o sea, nunca nos hacen falta o si las necesitamos, están disponibles al día siguiente. Y Qué pena, Roger. Antes de que sigas ahí, aclarémosle a la audiencia qué son enzimas, por favor. bueno, las enzimas bueno, son proteínas que catalizan una reacción. Bueno, hay un sustrato y lo que hacen las enzimas es degradarlo o transformarlo en un producto diferente al inicial. Entonces, eh, las enzimas en las que queríamos hacer la transferencia de tecnología son para hacer PCR. Tal vez muchos han escuchado por lo de COVID o para los diagnósticos que se necesita hacer una prueba de PCR. Entonces se necesita una enzima que se llama DNA polimerasa, que lo que hace es sintetizar eh, pues muchas veces la cadena de ADN, pues para poder, digamos, visualizar de alguna forma que está presente un tipo de DNA que nos interesa. Entonces, estas enzimas en Colombia se las puede adquirir, pero muchas veces, sobre todo en Nariño, que es un departamento un poco más aislado que otros departamentos en Colombia, para enviar este tipo de enzimas, porque necesitan estar refrigeradas, muchas veces en hielo seco, o sea, menos 20 grados, no se pueden enviar como en un correo normal. A veces el tiempo puede ser de 3 meses. Entonces lo que queríamos hacer es enviar las cepas de aquí que producen las enzimas para que la universidad las pueda producir, para que sea como autosustentable, es decir, que no dependan de comprar ese tipo de enzimas, sino que ellos mismos las puedan producir. Entonces, eh, yo me encargaba de explicar pues, a un grupo de investigación allá cómo deben hacer la producción de enzimas y para que lo repliquen a toda la universidad. Es decir, cualquier grupo de investigación o cualquier laboratorio que necesite enzimas, pues está a disposición, ¿no? Y no solo para la universidad, o sea, puede ser también cualquier entidad privada o universidades privadas, porque es como algo que beneficia a todos. Eh, y bueno, en el 2020 también tuve la oportunidad de hacer parte de un proyecto que es en la Universidad de Nariño se quiere hacer un laboratorio de diagnóstico para, digamos, futuras pandemias o para estudiar patógenos de enfermedades que necesitan un control más riguroso en laboratorios, porque digamos, hay bacterias o virus que no se pueden estudiar en un laboratorio normal. Se, se necesita un laboratorio con seguridad adicional que se clasifican número 2, número 3. Entonces, dependiendo del tipo, se puede trabajar con determinados virus. Entonces, digamos, el virus de SARS que causa COVID, se puede trabajar en un laboratorio de seguridad 2 que en la Universidad de Nariño no está disponible todavía. Entonces, lo que hicimos fue asesorar y em, con el grupo con el equipo que iba a hacer el laboratorio, digamos, ingenieros, arquitectos, los profesores, médicos, el personal científico, asesorarlos cómo debe ser distribuido un laboratorio, qué materiales deben ser usados, qué reglas deben cumplir para que pueda certificarse un laboratorio de este tipo
y para que en el futuro ellos puedan estudiar patógenos peligrosos o si hay alguna futura pandemia, que ellos puedan estudiarlo ahí. Entonces, que no sean como dependientes de laboratorios que de pronto los más eh, dotados pueden estar en Cali, en Medellín o en Bogotá. Esa fue la idea en el proyecto con el CIM de 2020, o sea, en plena pandemia. ¿Y cómo ha sido la relación con las personas de la Universidad de Nariño? ¿Tienes algún director de carrera con el que estés o no sé si se diga de carrera o de departamento, con el que estés en constante relación y sientes como una responsabilidad social para con el departamento? Yo creo que sí, en general tengo como una buena relación con el departamento de biología de la universidad. eh, y con quien tengo bastante contacto es con la profesora Mariela Urbano, que dirige el laboratorio de- de microbiología y bioprocesos. Entonces, con quien se ha gestionado las misiones, quien ha estado pendiente, ¿no? de las regulaciones para transferencia de tecnología y, y pues ha sido ella como, y el departamento en general, pues muy interesados y muy disponibles con el CIM y los programas de la GIZ para, para aprovechar esas oportunidades y mejorar pues el potencial que tiene la universidad. Sí, Roger, al principio de la entrevista decías algo muy interesante y tiene que ver con lo que estás hablando de la tecnología en Alemania y tu admiración por los científicos locales, en este caso colombianos, que con muy poco hacen mucho. Entonces me gustaría conocer tu perspectiva de tu futuro, dónde te ves y si ya estando con todas las comodidades y la tecnología en Alemania, te lo has preguntado, volver a Colombia y quedarte viviendo en el país para contribuir mediante tu oficio al desarrollo de tecnología para la salud. Sí, yo creo que podríamos entrar en un programa que surgió en el 2014, me parece un poco antes, que era un grupo de científicos de todo el mundo. Muchos habían terminado su doctorado, tenían algunas posiciones muy importantes en la academia o en la industria, colombianos que querían volver. Le hicieron una solicitud a Colciencias o a algunos ministerios en Colombia para que formen un programa para retornar de esos científicos, de personal calificado. Se hizo, que es un programa que se llamó Es tiempo de volver, y muchos científicos volvieron a Colombia. Sin embargo, el programa no estaba eh, pues muy fundamentado, estaba muy improvisado. Muchas de las cosas que se prometieron a los científicos, sobre todo en el ámbito laboral, no se cumplieron. Entonces, eso está documentado y pues hay mucha información al respecto. Entonces, es muy difícil, em, digamos, para muchos científicos hacer ciencia de nivel muy alto, o sea, en Colombia, así tengan como las ganas de volver o quieran hacer algo por el país. Muchas veces es muy complicado para el personal de así muy calificado. Y eso lo evidenciamos muchas veces en los trabajos que tienen científicos que les toca volver a Colombia porque tienen de pronto algunas becas que les obligan a volver. Entonces no están ejerciendo en lo que ellos saben. Entonces le toca de pronto algún trabajo diferente o no están como explotando el conocimiento que ellos tienen en Colombia. Y eso básicamente es porque hay una deficiencia de las políticas que tiene el gobierno para integrar a este tipo de personal. Entonces, digamos, en Alemania o en Europa en general, muchos de los científicos que se gradúan
de doctorados o tienen un nivel pues muy alto de conocimiento, los absorbe la industria. Entonces, porque en la industria ellos van a generar conocimiento, van a generar productos, van a innovar. Entonces, por eso la industria alemana es muy fuerte. O sea, los productos, o sea, todo lo que se innova en ingeniería, pues ustedes conocen las empresas, o en ciencia hay muchas, pues, farmacéuticas que generan productos, o sea, conocimiento, algo nuevo. Y eso en Colombia no se puede hacer porque no existen ese tipo de políticas o porque si hay una persona con este nivel y busca trabajo, le dicen, bueno, no lo podemos contratar, usted está sobrecalificado. Entonces, lo que usted va a hacer lo puede hacer una persona que no tiene doctorado y le vamos a pagar menos. Entonces, hasta que no cambie esa mentalidad, pues el país no va a tener un desarrollo en cualquier área, sea ingeniería, sea arte, sea humanística, sea ciencia en general. Entonces, tiene que cambiar eso. Y claro, hay muchos científicos que vuelven a Colombia. eh, Algunos tal vez encuentran lo que están buscando. Para otros es muy difícil, porque conozco algunos casos de personas cercanas que han regresado y pues ha sido un poco decepcionante y han tenido que retornar a los lugares donde estaban o a otros países. Entonces, en mi caso, aunque pues hay muchas cosas que uno extraña, claro, de Colombia, sí, la familia, la comida, las personas, es muy difícil hacer lo que yo hago en Colombia. Aunque no descarto la posibilidad de algún día volver, pero creo que por el momento sí me gustaría como continuar mi carrera en pues, innovación y desarrollo pues, en Alemania o en Suiza o bueno, vamos a ver qué tiene el futuro en los próximos meses. Pues Roger, ha sido de verdad muy enriquecedor para nosotros y esperemos para la audiencia y para el PMD, el SIM, la GIZ, escuchar la perspectiva de un científico que hace ciencia en Alemania eh, y que también tiene unas misiones en Colombia y que tiene un compromiso social. Nos quedamos con tu perspectiva, estamos muy contentos de haberte podido tener aquí en Somos Puentes, somos Brückenbauer y esperamos que en algún momento la vida nos permita volver a hablar contigo. Muchas gracias a ustedes por la invitación.